Muy bien, muy bien. Bienvenido, sé bienvenida a nuestro primer podcast de On the Way Idiomas, donde hablaremos solamente español. Estoy aquí con mi compadre, con mi amigo y mi hermano, el argentino más buena gente que hay en el mundo, y quizá el único. No es broma, no es verdad. No, mentira. Es una verdad. No, en realidad me parece muy rara esta historia de que nosotros brasileños y argentinos no nos caímos bien, porque bueno, yo creo que es una gran broma, porque por mí, no estoy diciendo eso porque estoy contigo, pero todos los argentinos que yo he conocido personalmente me han encantado. Seguro que hay mala gente, pero mala gente hay en toda la parte, ¿no? En toda parte del mundo. No, la cuestión, como te decía, es más que todo una... Es fútbol. Pero No, es más fútbol. Es fútbol. Y cuando se mete con fútbol, es una cosa sin sentido. Sí, claro. No, es una rivalidad, pero en broma. Y eso es bueno, es como, ¿sabes? Porque nosotros, en términos de fútbol, somos los mejores del mundo, no hay que decirlo. Pues Pelé, Neymar, Maradona, Messi. ¿Qué decir? ¿Quién más? Cristiano Ronaldo, ¿quién? No lo conozco. David Beckham, ¿quién es ese? Parte del mundo. No son nadie. En toda la parte del mundo. Pero en serio, sí, estaremos acá hablando 100% en español. Yo seguramente un poquito de portugués, de portuñol, porque es inevitable, ¿no? No soy nativo, pero voy a hacer el mejor que puedo, y Mario me ayuda si me olvide alguna palabra, o si yo, venga a decir algo que no está bien dicho en español. Dale, tranquilo. Y bueno, pero el tópico en lo que vamos a estar hablando es de una de las obras más importantes, quizá la más importante del idioma castellano, ¿no? El idioma de Castillo, sí. Que es el Quijote, Don Quijote de la Mancha. Pues eso es importante para todo el mundo, toda la parte cultural. No me recuerdo dónde he escuchado, pero en una escuela en España alguien me ha contado que oí en algún lugar que un estudiante que era chino y se fue a España como niño, y un día en la escuela les tocaba leer el Quijote, y eso en España, y los niños estaban ahí como quejándose, pues, eso es recién, no es nada muy viejo. Y los niños, sí, y los niños españoles quejándose, como que no, ¿por qué? No está bueno, no me cae bueno. Y este chino pensó, ¿cómo no les cae bueno? Es una obra de su conterráneo, y nosotros en China ya hemos leído, entonces, ¿sabes? Sí, y son más fanáticos todavía. Pero me estoy adelantando. Mario, habla un poquito ahí de usted, no sé, para quien no te conozca, yo creo que todos te conocen, usted ya es como un invitado especial aquí del canal. Me presento. Bueno, mi nombre es Mario, soy Mario Hernán Friedrich, natural de Buenos Aires, Argentina. Hace 6 años que estoy aquí en Brasil, 3 en Curitiba y 3 en Río. Y bueno, siempre fue la experiencia con idiomas, con español principalmente. Y sí, realmente con la obra más significativa de España en su historia, es una de Don Quijote, y precursora a eso también, muy buena, que es, después si algún día podemos, si quieres hablar, El Cantar de Mio Cid, o El Cid Campeador, que es precursora al Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Pero es mundialmente conocida, escrita por Miguel de Cervantes, en el año 1600, 1605, 1615, la segunda edición. Muy buena, y lo que estábamos hablando, la importancia literaria que tiene justamente el Don Quijote, el contexto histórico, realmente que tenemos que darle muchísima importancia también a ese punto, a la locura, a la realidad, y a su propia filosofía también. No podemos dejar de lado justamente la filosofía, porque justamente
es una cosa que media loca, que es muy importante. Es muy, muy importante colgar todos esos puntos justamente para darle una analizada, ¿no? Sí. Una conversada, una platicada. Sí. Hay un Como dicho decimos, muy... bien interesante. Hay un dicho muy interesante en España, que tienes que leer, que a uno le toca leer El Quijote 3 veces a la vida. La primera cuando 3 niño, veces. la primera cuando sea niño todavía, para reírse con el Quijote. Y bueno, te digo, la primera vez te ríes, como dicen mis amigos de España, que te cagas, macho. ¿No? La segunda, Sí, sí. según el dicho popular, ¿no? La segunda, ya como, cuando adulto, para entender el Quijote. Y la Sí, tercera, cuando sí, viejo, para llorar con el Quijote. sí, Y eso es muy interesante, y eso es muy exactamente. verdadero porque, bueno, San Pablo decía, decía una cosa muy interesante, ¿no? Es algo así, que teníamos que confesar nuestros pecados, no se dice pecado, ¿no? Como, igual que portugués, ¿no? Hay que confesar Pecados, los pecados, ¿no? Hay que confesar los pecados a vuestros hermanos, algo así. Y voy a confesar un pecado. Exactamente. Yo solamente leí El Quijote no hace un año, hace muy poco tiempo, ¿sabes? No hace un año que he leído El Quijote. Yo Y te, bueno, yo ¿para te quién? digo, Ah, por favor. yo te digo, leí el Quijote 2 veces en mi vida. Ajá, 2 veces. Lo leí de niño, justamente en la escuela, sí, justamente para uno reírse. sí. Y después lo leí en Estados Unidos. O sea, ya un poco adulto, no La- viejo, adulto, pero sí, está. claro. Sí. Y ahora que estás viejo ya puedes leer para llorar. No, Ya lo no es puedo leer. cierto. No es cierto. Es joven todavía. Pero sí, no, lo que quiero decir es, bueno, seguramente muchos brasileños van a escucharnos acá y sobre todo los que están aprendiendo español, igual que yo. Y se los digo a ustedes, si no, si ustedes no han leído todavía El Quijote, pues hoy, si posible, no sé cuándo va a estar escuchando este podcast, pero bueno, páralo ahora mismo y vas a comprar un libro, no sé cómo puedas Don leer, Quijote. y empieza a leer. Tú vas, tú vas seguramente a decirme gracias después, porque es Sí, realmente una obra. Tú, eh, yo digo lo que ha pasado conmigo, ¿no? La comprensión que yo he tenido cuando he leído cuando leí por la primera vez. Es como se, pues yo empecé a leer bueno, la locura de Don Quijote, pues hay una definición psicológica para eso, es como un narcisismo, el es un narcisismo. narcisista. Yo he podido darme cuenta de cuántos o cuántas personajes conocidas son de alguna forma inspiradas en el Quijote. Y muchos Sí, sí, inspirados en Sancho Panza. Y muchos más en exactamente. la relación Don Quijote y Sancho Panza. ¿Sabes? Este Sí, narcisismo es muy común en las películas de Hollywood. Muy comunes. sí. Sobre todo las Está muy comedias. marcado. Muy marcados, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Inclusive, aprovechando justamente el gancho que estás haciendo, referente a Don Quijote y a Sancho Panza, su fiel Ujú, escudero, ¿no? ujú. Justamente esa ambigüedad de realidad que trae al principio Don Quijote, perdón, Sancho Panza, y justamente la locura de Don Quijote. O sea, siempre quien fue el pie en la tierra, la realidad quien marcó, siempre fue su fiel compañero, ¿no? Uh-huh. Siempre fue su pie descalzo en la tierra, por decirlo de una manera, ¿eh? Y justamente aparte de la historia, como podemos definirla como un narcisista, de locura, de aventura, una historia también de amistad, ¿sí? Una Sí, historia
de amistad, justamente la fidelidad, no solamente por ser un escudero, pero sí por la amistad en sí. Justamente no existe una amistad, sino una fidelidad de sentimientos, ¿no? Sí, Es es un pie en la realidad que trae, que quiere ayudarlo, hasta inclusive antes me adelanto un poquito, ¿no? Antes de la muerte del propio Don Quijote, decía, mi señor, no te mueras, no te mueras, o sea, vamos todavía, tenemos más aventuras, aunque sea algo medio loco, porque en una parte justamente el propio Sancho Panza, Sancho no digo Panza. que queda loco, que no queda medio loco, pero está casi. Sí, no, es que desde el inicio nos cuestionamos sobre las sanidades de Sancho Panza. Como que, Sí, bueno, es porque sí, está andando con este hombre que cree estar en la época de los caballeros, ¿no? De los, bueno, quiere estar de los viviendo guerreros. 2, 3 siglos antes del suyo, ¿no? Es un hombre Sí, 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 totalmente divorciado de la realidad, ¿no? Que es Don Quijote. sí, Es sí, un hidalgo, es alguien, bueno, de posición, pero no es alguien, no es alguien sano, ¿no? Y el sí, Sancho Panza está allí demostrando desde las primeras páginas que él sí ve las cosas como tal cual sí, son. Por son ejemplo, la parte de los molinos de viento, que el Quijote se la queda como, mejor no, parte. son gigantes y no sé qué. Y Sancho Panza como que, no, mi señor, es un molino de viento, ¿no? Pues, y nos parece, Inclusive, sí, no nos parece que él sí, inclusive, es sano y está junto a Don Quijote por interés o por algo así, ¿no? Y sí, no es verdad, es que hace una sí, sí, amistad, sí, hay sí, una, una, sí. ¿cómo se dice? Un Un compañerismo, compañerismo, sí, una relación de, sí, de lealtad, no, de porque lealtad, esa sí. amistad no es tanto de, sí, fidelidad, lealtad, todas esas palabras que realmente están metidas en ese contexto, ¿no? Uh -huh, Y justamente hablando del molino de la lucha contra los molinos, uh -huh. ¿eh? En la realidad llegan a la aldea y son 30 molinos. Y en eso dice, vamos a atacar a los gigantes. Y justamente como tú dices, no, mi señor, son apenas molinos. Y justamente la osadía que tiene y la locura también que va de la mano, tú no conoces nada de batallas. O sea, mismo así, mismo no admitiendo la realidad, dice, bueno, vamos a pelear, vamos a luchar. Y ahí dice, no vayas porque realmente son molinos. Y justamente cuando va corriendo con el caballo, justamente en la pala Uh -huh. queda metido, sube y después se cae por el propio peso. Y obviamente va nuevamente Sancho Panza a ayudar a Don Quijote. Esa escena, que es el libro octavo, es la escena más ¿sí? Hay otras dos más que justamente contra él ve en un pueblito el ejército de las ovejas y después con el barbero. O sea, es todo muy loco. Sí, es que la verdad es que el tipo es un tipo que ve la realidad con sus propios ojos. Como que es Sí, lo que estoy viendo. Por ejemplo, la parte donde le pegan yo creo que la palabra es una palabra que he aprendido leyendo el Quijote. Lo que no sé si voy a utilizar porque hay muchas palabras que son más antiguas, más arcaicas. Pero arcaicas. arriero, que son los tipos que están allí cuidando de los animales en el campo y todo más. Sí, Se llaman o sí, se sí, sí, llamaban sí. arrieros. Y bueno, hay una Sí, sí, parte sí. donde, ¿cómo se llama la hembra del caballo? La yegua. Yegua, sí, yegua. Y decimos ego en portugués y es yegua. Entonces hay una Sí, yegua allí y Rocinante, que es el caballo, que es reluciente. que es un caballo muy débil, muy flaco, muy viejo. Viejo, es un caballo viejo. Viejo, Viejo y sí. feo. Y feo, sí. En la parte sí, 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 lo describen. Es viejo, feo y ya está en las últimas, digamos. ¿eh? Pero para el Quijote le cree
un caballo de... Es un corcel. Un corcel, Es un corcel sí, para un él. corcel, sí. Y bueno, hay una parte allí que se mete el Rocinante con la yegua ahí de esos arrieros. Y uno de ellos le pega una patada a Rocinante, ¿no? Le pone al suelo. Y Don Quijote como que no, el honor herido, ¿no? Como voy a luchar. Y eso me he reído un Sí. día y he despertado a mi hija que estaba durmiendo. Y era como que medianoche, es una de la noche. Y estaba allí leyendo el Quijote, ¿no? Y Sancho le pregunta, pero mi señor, ¿cómo vamos a hacer justicia si somos dos y ellos como 20? Y el Quijote dice, yo valgo por 100. Yo valgo por 100. Y le pegaron la Sí, primera no, es muy patada y loco. Es muy loco. a los dos, ¿no? A Sí, sí, Sancho. sí. A los dos. Inclusive, él, la cuestión con, digamos, la batalla, vamos a colocar así, la batalla con las ovejas, que supuestamente eran, ellos avanzaban en dos flancos, el derecho y el izquierdo. Y dice, ataquemos el más débil. Y justamente el polvillo, la tierra que levantaban los animales, decían, bueno, es un ejército muy grande. Y no, eran apenas ovejas, estaban caminando, estaban pastando. Y en eso, bueno, justamente matan las ovejas, los pastores vienen, se pelean, uno tira de acá, otro tira de allá, Sancho Panza quiere ayudar, se lastiman, en fin, y vuelven siempre derrotados. Siempre, siempre en las tres batallas, vamos a explicar así, siempre vuelven derrotados, cabizbajos. Siempre, siempre, siempre. Sí. Y una cosa importante, aparte de la locura, que justamente niega la propia derrota. No, yo no fui perdido, no fui derrotado. Sí. Él siempre niega a la propia derrota. Siempre, Sí. siempre, siempre. Sí, sí. Y quien más sufre, me parece, es Sancho Panza, ¿no? Porque hay situaciones Sancho. donde el Quijote, bueno, sale allí sin nada, pero Sancho Panza a él le hacen algo. Incluso la parte donde están allí, la parte y que aquí el Quijote dice que es un castillo, ¿no? Y seguramente porque Sancho nos cuenta, ¿no? El Sancho es la parte más real de la visión, ¿no? Real. Y él dice, no, es una venta, ¿no? Entonces se quedan allí y después salen y sin pagar, ¿no? Y se va el Quijote y Sancho se queda. Y ahí hay una parte que es una parte cultural muy interesante. Yo no sabía. Porque el libro que tengo, no está aquí muy cercano para enseñarte. Sí, ¿verdad? Gente del podcast, nosotros estamos aquí con cámara, pero vosotros no vais a vernos. Quiero decir, ustedes no van a vernos, ¿no? Porque estoy hablando como igual españoles, ¿no? Que vosotros. O igual a Don Quijote, ¿no? Yo voy, en pocos minutos estaré llamando a Mayo a vuestra merced, ¿no? Fermosa doncella. No, pero sí. Dulcinea ya no. Sí, pero el elemento cultural. Sí. Y es una cosa que miramos y decimos, el mundo está mejor hoy en día, ¿no? Y el libro que tengo, que iba a decir, es que la edición que tengo es una edición comentada y que hay, sí, yo creo que todas, ¿no? Tienen cosas, porque hay elementos antiguos que si no hay una explicación, un comentario o algo así adicional, tú no te enteras, ¿no? De lo que Sí, no, exactamente es pasó. verdad. Y se queda Sancho Panza y hay unos tipos, yo creo que son llamados yangüeses. No me recuerdo si era una región o un grupo de personas, pero describe allí el Cervantes describe en su escrita que son gente de muy buen humor, que les gusta hacer broma y todo más, y empiezan a hacer una cosa que llaman de manteadas, que era algo que hacían en las fiestas, bueno, pues por recreación, ¿no? Que era a coger una manta, no sé si es bien dicho, una manta, ¿no? Una manta, entre, no sé, 5 o 6 personas, poner un perro allí y empezar a echarlo para arriba, ¿no? Sí. Es una maldad, pero yo creo seguramente que en la época era común. Sí, era común y se reían, ¿no? Sí, la misma cosa que
era una cuestión cultural, sí, en aquella época, así como en muchos países fue la pelea de gallos, sí, obviamente que hoy, imagínate colocar una pelea de gallos, obviamente, Sí, sí, sí. olvídate, Sí, pero claro. era una cuestión cultural. La misma cosa que, por ejemplo, no vayamos muy lejos, en España, la corrida de toros, Sí. que es un día que están todos en la plaza, y sueltan los toros y bueno, sálvese quien pueda. Y a la gente le gusta, ¿no? La gente... Y a la gente le gusta, y a la gente le gusta. O Sí, sí. sea, es muy, hay una palabra, es muy quijotesco. Quijotesco, sí. No, pero lo que resultó es que pusieron a Sancho Panza de perro en la amanteada. ¿Sí? Y esa es una de las partes más graciosas del libro. Yo me reí como un niño, ¿sabes? Y de Uh-huh. verdad que, pues, leí, pues, yo tengo 31, entonces, y leí por la primera vez cuando, no sé, 30, algo así, y seguramente leí como niño, es Sí, inevitable, ¿sabes? No leí como adulto, sí, 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 porque sí, me sí, reí de la sí, sí, sí. primera página, desde la primera página hasta la última, ¿no? Y Y una, esa la parte, tío, me pegó la hostia de gracioso. hay una parte también muy graciosa, que es justamente que cuando atacan a las ovejas, y teóricamente, en la cabeza de Don Quijote, obviamente, ellos veían los militares, los caballeros, en donde justamente tenían el escudo con un brazo, el escudo de un gato dibujado, ¿sí? Que era todo de cosa de cabeza, y escrito miau. O sea, también muy loco, muy gracioso y muy interesante, muy interesante. Sí. Y una cosa que en la locura está muy, muy marcada. Muy, como te dije, es una ambigüedad, locura y realidad. No, pero yo Es un hablaba de mundo... la influencia en las Uh-huh. artes modernas, sobre todo el cinema, uh, que Quijote tiene, que indiscutiblemente tiene. Yo diría que casi todo, sobre todo las Sí. comedias, ¿no? Las cosas más ¿Sí? graciosas. Y un buen ejemplo es de otro artista que en mi opinión es uno de los más grandes genios, ¿no? Del milenio, yo diría, uno de los héroes del siglo, que fue el mexicano, ¿no? Que, bueno, todos conocemos que es el creador del Chavo del Ocho y Chapulín, que Sí. es Roberto Bolaños. Gómez Bolaños, Bolaños. sí. Bolaños Sí. era alguien, pues decían que era muy inspirado en Shakespeare, él le gustaba mucho Shakespeare, seguramente es verdad, Uh-huh. porque su nosotros Trama. decimos, no, nosotros decimos, debe ser apellido es, no es apodo. Su Sobre apodo era apodo. Chespirito. Apodo, sí, su apodo era Ajá. Chespirito porque le gustaba Shakespeare y escribía igual que Sí. Shakespeare. Pero Sí. la influencia de Quijote, yo no digo ni de Cervantes, pero la influencia quijotesca que hay en todo el humor de Chespirito, ¿no? Que tiene El Chavo del Ocho, Chapulín y las otras obras que también son geniales, Sí. es muy fuerte. Y si tú te fijas bien, el Chapulín es Don Quijote. Sí. Es precisamente Don Quijote. Él vive en su realidad paralela, ¿no? Uh-huh. Se cree un héroe de los más poderosos. No, es una mezcla es como Es 90%. un 90% el poco de cada. Quijote, 10% Sancho Panza. Sí. El Chapulín, Sí. ¿no? Está muy, no digo explícito, me sí implícito entre líneas justamente lo que tú decías, la cuestión quijotesca, realmente. O sea, eso no es. O Sí, sea, se cree que es el más grande, pero es loco. Es chistoso, a eso me refiero que de loco, ¿no? sí, Es sí. chistoso, es muy cómico. Y hoy en día, las comedias, inclusive el género también literal de las comedias, todas tienen ese aspecto quijotesco. Todas, Sí, todas, sí. todas, todas, todas.
hasta inclusive me atrevo a decir que justamente el Don Quijote es el precursor justamente del mundo de la comedia. ¿Por qué? Porque, obviamente que el Don Quijote tiene mucha cosa, pero sí nace la risa. Sí. Nace la risa y justamente los niños, todos nosotros fuimos niños y leímos cuando éramos niños, es lo que llama la atención. Justamente esa aventura, esa comedia, para nosotros es comedia, algo que nos da risa, pero después obviamente cuando uno va creciendo, en la segunda etapa donde uno tiene que leer, cuando adulto, para reflexionar, para pensar, ¿cuánto de Don Quijote tengo? Porque todo el mundo tiene un poquito de Don Quijote. Sí, claro. No digo solamente de la parte chistosa, locura, más sí de aventurarse, ¿sí? Y también tenemos justamente de la lealtad de Sancho Panza. Así que siempre tenemos un aspecto de... Sí. No, y una cosa que también me llama atención es que, y para los brasileños que me están escuchando ahora, una experiencia buena de leer el Quijote. Pero yo hace poco dije que, bueno, es importante, es urgente leer el Quijote. Y eso puede ser en portugués, no hay problema. Yo jamás he leído en portugués, pero me parece que todavía es algo provechoso, ¿no? Pero leer en español y sobre todo una versión que no sea muy modernizada, Y arcaica. si puedo decir así. Sí. No, pero que no sea muy modernizada, que lleve algo cerca de los aspectos originales, las palabras sí. y todo más. La que tengo yo es una que intenta mantener, ¿sabes?, los dos mundos, el antiguo y el moderno. Y si leemos nosotros brasileños, nos sorprendemos como tenemos una, ¿cómo puedo decir? Como para nosotros se queda un poco, por falta de una palabra mejor, más fácil la comprensión, porque hay palabras en español que son hoy arcaicas, pero que nosotros tenemos en portugués. Un ejemplo sería, por ejemplo, pescuezo. Yo sé que pescuezo existe en español, pero es más para animales, ¿no? El pescuezo del caballo. Exactamente. ¿No? El pescuezo, la palabra pescuezo, y obviamente en términos del portugués, pescozo, digamos, está en los seres humanos y también en los animales. Ahora, pescuezo, desde el punto de vista gramatical o de vocabulario, es solamente para animales. Y solamente para animales. Si ahora te digo, por ejemplo, estamos aquí en una conversación muy informal, yo te digo, ¿qué pescuezo? Esa persona no tiene pescuezo, es ofensivo, porque lo está tratando de animal. Pescuezo únicamente animal. Hay una cuestión de la pata. Me doy la pata. Obviamente que es informal. Yo te digo, Rodrigo, ¿qué tienes en la pata? Obviamente. Sí, claro. Sí. O es una broma o me estás ofendiendo, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. No, pero sí, si no me engaño, hay una parte, ¿no? Que estoy diciendo, como si no me engaño, puedo estar equivocado porque hay muchas cosas ahí. Pero hay cosas así, hay palabras que se solía utilizar en la época, y ahora no más, como pescuezo. Y bueno, para nosotros los brasileños es algo, vale. Y el peligro es que leamos y nos pongamos a hablar con palabras arcaicas ahí, que todavía, ¿no? Como el ejemplo de pescuezo, ¿no? Como de, imagínate, estás allí, un chico que es con su novia, bueno, es brasileño, está enamorado de una chica de Argentina, por ejemplo, y dice, mi amor, como tú eres un pescuezo hermoso, no sé qué. Lindo. Lindo. Qué pescuezo lindo. Bueno, qué pescuezo. Bueno, se está comprando una discusión gratis. Claro. Sí. Claro, con la excusa siempre que no hablamos español, ¿no? Pero sí. Pero ¿me entiendes, no? Sí. Una cosa que quería colocar acá, que yo estaba pensando inclusive cuando uno estudia realmente la obra. Obviamente que sí, toda la locura, realidad, todo, el contexto en que se da.
del año 1600 aproximadamente, que también quería aprovechar y colocar ese punto, ¿no? Que justamente es una época de conquista, justamente España, El siglo América, dorado, el siglo de oro, ¿no? Que el dicen siglo dorado, exactamente. en España. Es un punto que también muy interesante. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, tenemos a Ponce de León, ¿sí? Buscando la fuente de la juventud, ¿sí? Después tenemos El Dorado, ¿sí? Y hay una cosa también, buscando como se dice, las papas blancas, que justamente era conocida Argentina, ¿sí? Entonces, el contexto en que se da, por ejemplo, los conquistadores en la vida real, ¿sí? Uno pregunta, pero ¿qué tan loco realmente Don Quijote fue? Es una cosa media ambigua que los pensadores, los literatas o personas del género dice, pero ¿qué tan loco fue? Sí, él fue loco porque era una cuestión de la parodia, ¿no? Pero el contexto que se da también, el contexto en que Cervantes vivió fue justamente lo que él vivía, el tema de la conquista, el tema y una cosa muy importante que está muy entre líneas y muy debajo de la alfombra, es que era de la época, aparte de la conquista, la época dorada, como tú decías, la época de la Inquisición. ¿Sí? O sea, todos esos puntos, Cervantes lo colocó en una obra majestuosa. ¿Sí? Entonces, el tema de conquistar, el tema de luchar, el tema de la cárcel, de ser prisionero, él, inclusive Don Quijote, indirectamente prisionero de su razón. En el final, sí, él dice, no, es verdad, Sancho Panza, mi fiel escudero, ¿cuánta locura yo hice? Él más o menos un poco volviendo, ¿no? Pero por otro lado, todo lo que Cervantes también pasó, intentó pasar a través de su obra, ¿sí? O sea, es una cosa muy loca, vamos a colocar así, muy importante. Loca pero racional, ¿no? Racional. Si lo echamos la mirada desde el punto de vista filosófico. Como que, ¿qué quiso el autor decirnos con eso? Exactamente. ¿Sabes? Y eso es lo más interesante del arte, ¿sabes? Es que, ¿qué está qué está por tras, ¿no? Sí, por atrás, por atrás. ¿Qué está por tras, no? ¿Cuántas camadas, cuántas partes tiene la historia, no? Hay la Sí. parte y por eso sí que está, en mi opinión, muy bien dicho, allí muy bien puesta, bien puesto el dicho de que nos toca leer 3 veces, ¿no? Yo creo que toda la buena obra, todas las buenas obras artísticas, desde la música hasta las historias, ahí todo más, como Quijote no es excepción, traen mucho más que una historia, pero muchas más por tras, ¿sabes? ¿Y qué nos está intentando decir el autor? Pues allí sí, si nos ponemos a hablar de eso, yo vamos un podcast apenas para decir, para las posibilidades, ¿no? Pero en general hay allí como que hablando de sueños, Sí. hablando de amistad, lealtad, ¿no? De la forma como nosotros quizá miramos el mundo y, bueno, cuánta, uh, ¿cómo puedo decir? ¿Cuánto nos atrevemos a, Sí. ¿sabes? Para irnos al mundo, hacer cosas. ¿Cuánto de miedo tenemos allí de hacer las cosas? ¿Y por qué no hacer, sabes? ¿Y por qué no hacer? Hasta qué punto la racionalidad hace falta, ¿sabes? Pues hay mucho que hay por detrás ahí de la historia. Entonces, sí, eso es lo más importante, ¿no? Es mirar como que nos está intentando decir el autor, el escritor. Sí. Inclusive,
inclusive, digamos, dentro de ese contexto, vamos a colocar sociofilosófico, vamos a colocar así, porque es la sociedad que vivía en aquella época, el contexto en que se daba. Te digo más, ¿dónde fue escrito? Y más todavía, qué brillante fue Cervantes. ¿Dónde fue escrito? Todo lo que pasó Cervantes, ¿sí? Cervantes, como sabemos, fue escrito cuando él estaba en la cárcel, ¿sí? Y él fue encarcelado 3 veces, ¿sí? O sea, otra cosa, la figura de importancia que tenía Cervantes en España, en aquella época también, ¿sí? O sea, y también la figura de él, por cierta manera, que intentó colocar un poco, porque justamente ya Cervantes era viejo, ya hasta inclusive se decía que se le secó el cerebro a Cervantes de leer tantas novelas. O sea, todo este tipo de cosas lo plasma en la obra, lo plasma de forma indirecta. Obviamente, son los estudios que nos dicen esas cuestiones, el contexto, todo demás. Obviamente eso no está, digamos, en la obra, ¿sí? Pero sí más que todo el estudiar la obra, ¿sí? Entonces, inclusive, una anécdota, él escribió el Don Quijote con la mano muy lastimada, ¿sí? Fue una cosa muy, muy loca, ¿sí? Y otra cosa todavía, que el contexto, que no me puedo olvidar, que fue, tan como estaba comentando, de conquista, de guerra, de lucha y todo eso, que fue antes de ser encarcelado, en la batalla de Lepanto, que justamente fue con la invasión turca, ¿sí? En el mar Mediterráneo, que justamente después intentaron entrar ahí en la península ibérica, que él fue preso con las cartas del rey, en fin, fue una cuestión, hasta inclusive fue acusado en España y por la Inquisición a Miguel de Cervantes. O sea, hay un contexto histórico muy, muy grande en todas esas cuestiones ahí, ¿sí? Así que es algo muy, muy interesante que está por detrás de lo escrito, ¿no? O sea, la obra apenas es un iceberg. El contexto es enorme, en todo punto de vista. Estoy poniendo el micrófono bajo porque hay ruido aquí del vecino. Pero bueno, no, yo decía que hay la historia oficial, toda buena historia, en mi opinión, tiene la historia oficial y la historia por tras de la historia. Y si es muy buena como el Quijote, puede haber la historia que tú entiendes, como tu percepción, ¿sabes? Hay cosas que seguramente el autor no pudo saber, pero nosotros sabemos y lo entendemos como un mensaje por detrás de la historia. Entonces, sí, eso es muy importante. Pero bueno, Mario, yo creo que es suficiente, ¿no? Lo que tenemos hablado. Y bueno, porque es el primer podcast y vamos a ver cuánto tiempo tomamos para los próximos, cuál será el feedback de la gente y bueno, cómo estará en YouTube. Yo espero sinceramente que ustedes nos hagan comentarios sobre la obra, ¿no? De Don Quijote seguramente, pero también, ¿no? Nuestra obra aquí como comentaristas de esta sensacional novela y precursora de las novelas, ¿no? Es que antes del Quijote, no, lo que entendemos hoy como novelas, ¿no? Como romances no existían, todo era muy distinto, ¿no? Entonces, sí. Era muy diferente. La única cosa que podemos colocar como primera obra majestuosa, sí, obviamente, el Quijote. ¿Hubo una precursora? Sí, también la hubo, que fue el Mío Cid, el Cid Campeador. Eh, es una obra también muy pesada de la lectura, muy, muy pesada. Así que, pero obviamente
vale la pena también leerla. Sí, sí. No, y fue un personaje real, ¿no? El Cid Campeador, ¿no? Claro, sí, seguramente con mucho folclore, ¿no? Muchas cosas Sí. que la gente inventa, pero seguramente existió, ¿no? Inclusive, si no me falla la memoria, si no estoy equivocado, en Amazon hicieron el campeón. Está toda la... No la vi, sinceramente no la vi, pero yo escuché y leí que lo iban a hacer. No estoy seguro si lo hicieron, si ya está lanzado o no, pero inclusive el Cid Campeador, el protagonista, es justamente el mismo protagonista que fue el mismo personaje en La Casa de Papel, en la figura de Denver. Entonces, está todo muy... Qué padre. Muy interesante. Muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces yo finalizo también con una indicación para serie. Creo seguramente ya hemos hablado entre nosotros sobre el Ministerio del Tiempo, porque precisamente, no me recuerdo ahora, pero hay un episodio, y se los recomiendo que vean toda la serie, pero hay un episodio donde, volviendo al tiempo, ¿no? Como el propio nombre sugiere, se encuentra con Cervantes y accidentalmente, bueno, no voy a decir más para no hacer spoilers, pero es interesante. Hay Cervantes allí, hay la historia del Quijote, hay todo más, y muchos otros personajes importantes de la historia de España y consecuentemente del idioma. Mario, ahí estamos. Muchísimas gracias, mi hermano. Aquí. Y a ver, lo hago la edición y después estará ahí para que nosotros veamos con toda la edición, todo el charme que los podcasts tienen, ¿no? Merecen. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes que están aquí con nosotros escuchando, y nos vemos en la próxima. Gracias. Dale, un abrazo, gente. Chao, chao. Un abrazo.